Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la casa decana de cuantas casas regionales españolas hay por el mundo, casa abierta, sobre todo abierta a la cultura, a los actos culturales, y el ejemplo es el acto que tenemos hoy. Lo primero quiero traer el saludo de mi presidente, del presidente de todos los socios del Centro Asturiano y amigos del Centro Asturiano, que por encontrarse en Brasil pues hemos de tratar de sustituirle, y quiere enviar un saludo primero al conferenciante, don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa Real, director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, que nos hablará sobre el Japón, un imperio y dinastía milenarios. Y también, por supuesto, al presentador, excelentísimo don Manuel Rodríguez de Marigona y Dávila, que es presidente delegado en Madrid del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias y gran amigo, por supuesto, y colaborador con este Centro Asturiano. Y bueno, saludo además al resto de los presentes. Bien, pues naturalmente aquí no se ha venido a oírme a mí. Hay ya cosas mucho más interesantes que oír, y entonces simplemente después de este saludo quiero ceder el micrófono y la palabra a Alfredo, que lo tengo aquí a mi izquierda, para que él siga las normas de este acto. Muchas gracias por estar. Excelentísimo señor embajador del Japón, excelentísimo señor director adjunto del Centro Asturiano de Madrid, querido director de la Academia Asturiana Heráldica y director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, autoridades presentes del cuerpo diplomático, en especial de la embajadora de Letonia, Margarita Daute, y del estamento militar con el coronel jefe del Regimiento de Asturias, señoras, señores, amigos todos. Es un honor para el cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias y para el Colegio Heráldico de España y de las Indias el haber podido impulsar esta interesante conferencia con la amable disponibilidad siempre del Centro Asturiano de Madrid. Conferencia que organizamos con motivo de la entronización de Su Majestad el Emperador Naruhito del Japón. Este año, como todos saben, el Emperador Akihito del Japón ha abdicado en su hijo, quien a principios de este mes era entronizado como el Emperador Naruhito del Japón, poniendo así fin a la era Heisei e iniciando la era Reiwa. Pido perdón al embajador por mi pronunciación del japonés, que no es muy correcta, pero lo intento hacer con todo mi cariño. El pasado año 2018 se conmemoraron los 150 años de relaciones diplomáticas entre España y el Japón. Relaciones diplomáticas y comerciales que se remontan al 12 de noviembre de 1868, cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Imperio del Japón y el Reino de España. Este tratado fue uno de los primeros que firmó el Estado del Japón al comienzo del reinado del emperador Meiji Tenno, más conocido en España como emperador Masuhito, quien fue el líder simbólico de la restauración Meiji, en donde el shogunato Tokugawa fue abolido por las fuerzas imperiales en una breve convulsión interna conocida como la Guerra de Boshin. Tras esto, el emperador Meiji proclamó la conversión del Japón a un gobierno democrático de corte occidental y permitió abrir a un Japón hasta entonces restringido al mundo con la firma de importantes tratados que permitieron la modernización del Japón y la conversión de dicha nación en una potencia industrial ubicándola por encima de otras naciones del Pacífico. Entre las medidas que tomó el emperador Meiji se destacan, además de las ya mencionadas, el traslado de la capital de Kioto a Tokio, la implantación de un nuevo sistema de estudios en 1872, la institución del Senado, Genroin, en 1875, la inauguración de la Asamblea Nacional en 1890.
el emperador Meiji demostró una gran longevidad en el trono, manteniéndose en el poder por más de 40 años, tras la cual se consolida el desarrollo económico y político de Japón, alzándose como potencia dominante en Asia. Desde la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre nuestras dos naciones, ambas naciones hemos mantenido una magnífica relación que llega hasta nuestros días. Pero las relaciones entre nuestros dos países son mucho más antiguas, llegando a los tiempos del rey Felipe III, en cuyo reinado se recibió la embajada Keicho en 1613, hace ya más de 400 años. Con la entronización del nuevo emperador del Japón, el cuerpo de nobleza del Principado de Asturias propuso a la embajada del Japón el realizar esta conferencia sobre la Casa Imperial, tal y como hicimos en años anteriores, organizando conferencias y actividades con motivo del año hispano-japonés en 2013 y del 150 aniversario de Relaciones Diplomáticas en 2018. Y es por ello que hemos organizado esta conferencia con el fin de conmemorar tan relevante hecho como es la ascensión al trono del crisantemo de un nuevo emperador, en este caso del emperador Naruhito, a quien deseamos un largo y próspero reinado. Asimismo, me gustaría agradecer su participación al conferenciante, doctor don Luis Valero, marqués de Casa Real y director del Colegio Heráldico de España y de las Indias. Agradecer, por supuesto, al Centro Asturiano de Madrid su inestimable colaboración en la organización de esta conferencia. Y agradecer ante todo la presencia del embajador Mizukami, quien amablemente intervendrá hoy en la conferencia. Indicar que el embajador Mizukami ha ocupado importantes y relevantes cargos a lo largo de su carrera diplomática, siendo nombrado ministro ante las Naciones Unidas y en las embajadas del Japón, en India y México, ocupando posteriormente el cargo de director general en la Dirección General de América Latina y el Caribe, así como el cargo de embajador en la Argentina, embajada que ocupó hasta su nombramiento como embajador ante Su Majestad el Rey de España. Muchas gracias a todos y cedo la palabra al excelentísimo señor embajador del Japón. Buenas tardes, distinguidos asistentes, señoras y señores. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta conferencia y por el interés por parte del cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias y del Centro Asturiano de Madrid, por nuestro país que atraviesa un momento histórico con el comienzo de la nueva era Heiwa. Y precisamente en esta conferencia sobre la historia de la Casa Imperial de Japón, quisiera hablar brevemente sobre el papel del emperador en Japón y a lo largo de la historia. Aunque como no soy historiador, hablaré de este tema, pero sin entrar en detalles históricos. El pasado día 1 de mayo, el nuevo emperador llegó al trono convirtiéndose en el número 126. A lo largo de la historia hubo dos emperadores que reinaron en dos ocasiones, por lo que en cuanto al número de personas que ha ocupado el trono, el nuevo emperador es el número 124. Cuando fue el primer reinado del emperador en Japón, dicen que fue el día 11 de febrero de 660 a.C. Pero estamos hablando de un mito más que de historia. Se dice que el primer emperador se le llamó Jinno, pero no quiere decir que una persona llamada Jinno así llegó al trono, sino que convencionalmente se denomina Jinno a la figura del primer emperador, dado que no existe ninguno de documentación histórica. Entonces, ¿desde cuándo es documentado que existía de verdad un emperador? Hay opiniones diversas, pero se habla de que el emperador número 10, Shujin, reinó durante el siglo I a.C., aunque faltan pruebas decisivas sobre la existencia del emperador.
11 a 14. Lo que sí está confirmado según mausoleos y otros maestros es que desde el final del siglo II hasta el siglo III, el emperador Eugene, el número 15, se mantuvo en el trono. Asimismo, a partir del 16º emperador Nintoku, fallecido el año 399, su existencia real tiene una base arqueológica que la demuestra. Emperador Genmei, número 43, estableció la capital en Nara en 710. Y después el emperador Kanmu, el número 50, trasladó la capitalidad a Kioto en 794. Desde entonces hasta el comienzo de la era Meiji, en 1868, los sucesivos emperadores han vivido en Kioto durante más de 1000 años. A lo largo de la historia, ha existido en Japón un equilibrio entre las funciones desempeñadas por emperador en el marco ceremonial y las de la institución que ejercía el gobierno del país. En términos actuales, el gobierno tiene el poder del Estado y el emperador la autoridad. Desde hace mucho tiempo, el poder y la autoridad existen como dos instituciones diferentes en Japón. Por ejemplo, en el periodo Nara de 710 a 794, la poderosa familia Fujiwara dominaba Japón y el emperador autorizaba su dominio. Con el transcurso del tiempo, cuando esta familia Fujiwara dominante perdía el poder del gobierno, el emperador los detenía. Este sistema perduró bastante tiempo en Japón. La sede del gobierno cambió en varias ocasiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1192, el gobierno, entonces llamado Bakufu, se trasladó a Kamakura hasta 1333. Después a Muromachi en Kioto, otra vez, y tras el periodo Azuchi Momoyama a Edo. Actualmente Edo es Tokio, en 1603. Este periodo Edo duró hasta 1867, cuando se produjo el traslado del poder del gobierno a la corte imperial. Es decir, el entonces gobierno de Edo devolvió el poder ejecutivo al emperador. El periodo Meiji comenzó tras este cambio de centro de poder. Sin embargo, lo que quería el gobierno de Meiji no era que el emperador gobernara directamente el país, sino construir un estado moderno en Japón con la figura del emperador como máximo dirigente. En pocos años se estableció la Constitución. Se convocaron las cortes electas. Se designó un primer ministro para que dirigiera el gobierno. El sistema político actual de Japón tiene su origen en esta época. La Constitución de Meiji establece en el artículo 1: el Imperio de Japón estará bajo el gobierno de una línea de embajadores, manteniendo por los tiempos de los tiempos. En esta constitución hay dos características principales. En primer lugar, establece el sistema de monarquía constitucional. El máximo dirigente del poder es el emperador, en el que se concentraban el poder ejecutivo, legislaba el poder supremo, el ejército. La otra característica es las instituciones del sistema parlamento. Este mecanismo, sin embargo, fue objeto de reflexión debido al abuso de una parte de los militares durante las guerras pasadas.
por lo que tras la Segunda Guerra Mundial se estableció la nueva Constitución en vigor actualmente. El artículo 1 de esta Constitución de ahora, 1947, define que el emperador es el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, derivando su posición de la voluntad del pueblo en quien reside el poder soberano. Y además, su artículo 3 establece que se requería el conjunto a la aprobación del gabinete en todos los actos del emperador vinculados con el Estado y el gobierno será responsable de los mismos. Es decir, el emperador no puede realizar ningún acto político o vinculado con el Estado que esté alejado de la intención del gobierno. Por ejemplo, actual emperador emérito dio últimas palabras antes de abdicarse el día 30 de abril. Y estas palabras fueron aprobadas previamente por el gobierno. Esta relación emperador-gobierno están estrictamente respetadas y las autoridades del emperador están expresadas como símbolo en esta constitución vigente. Emperador emérito abdicó, pero no en ningún momento dijo que quería abdicar, porque la abdicación es un acto que implica una decisión política, como la aprobación de una ley. El emperador se abstuvo de realizar cualquier mención a la abdicación al considerar que es una proposición política, lo que trasladó el emperador en su mensaje de 2016 fue: ya soy mayor y cada año tengo menos confianza para entregarme el cumplimiento de mis funciones al 100%. Tras recibir este mensaje, el gobierno, como el poder efectivo, aprobó la abdicación del emperador, asumiendo su responsabilidad política. Los japoneses respaldan ampliamente la labor del actual emperador emérito, se niega estrictamente a la Constitución. Este respaldo de los ciudadanos es el cimiento del emperador como símbolo del país. El emperador emérito que pasó su infancia durante la época de la guerra y que fue el primer emperador que subió al trono en el marco de la actual Constitución. Justo antes de abdicar, reflexionó sobre un reinado de la era Heisei y dijo: me siento aliviado sinceramente por el hecho de que la era Heisei está llegado a su fin sin ninguna guerra. El nuevo emperador también reflexionará sobre lo que esperan los japoneses de él en cada momento y la labor que debe desempeñar conforme al espíritu de la Constitución. Este incidente laboral de adecuar la figura de emperador al tiempo es la razón por lo que figura está ampliamente aceptado por los japoneses. Y yo iba a terminar aquí mi conferencia, pero como percibo últimamente un gran interés dentro y fuera de Japón sobre la sucesión al trono, quisiera explicar un poco de este tema. Como he comentado antes en mi intervención, el emperador no fue oficialmente una figura dentro del sistema de gobierno durante largos años. La gente honraba al emperador y su autoridad ha sido muy descuidada a lo largo de la historia.
La primera vez que introdujo oficialmente la figura del emperador en el sistema de gobierno fue hace unos 150 años. Una figura parecida que podríamos comparar para que sea más comprensible para los europeos, aunque es poco precioso, sería la del Papa. Es decir, el emperador no era un personaje que daba órdenes a la gente. Si visitan el Museo de Prado, hay grandes cuadros de Carlos V vestido con uniforme militar. No se sabe mucho sobre los primeros emperadores, pero durante unos 150 años nunca había utilizado las fuerzas armadas, símbolo de poder, para controlar a ciudadanos. En la era Meiji, Japón estableció una constitución para crear una estructura de gobierno que situara el emperador en el centro. En la Meiji constitución y las leyes limitaron el poder del emperador, es decir, el sistema que se estableció fue la monarquía constitucional. Y estas leyes establecieron también quién debe suceder al trono. La fórmula de la sucesión que se estableció en esa época es la que está vigente actualmente, y es la que se produce a favor de los varones por líneas paternas. Omitiré la explicación sobre la que se brinca la línea paterna, ya que es muy complicado, pero sí que me gustaría decir que en este sistema en el que solo puede suceder al trono los hombres, está reflejado a lo que sucedía en el mundo por actual entonces. Por ejemplo, las mujeres aún no tenían el derecho a votar en esa época, igual que en otros muchos países occidentales, como en España, que no reconocieron hasta 1933, o Inglaterra hasta 1918. A final del siglo XIX, la mayoría de los países no reconocían el derecho de las mujeres a participar en la política. Además, la Constitución Meiji concedió al emperador el papel de comandante en jefe de ejército, y dice que este sistema influyó en que solo podría existir emperador y no emperatriz. En la actual Constitución promulgaron la siguiente guerra mundial, se reconoce el derecho a voto de todos los japoneses, incluidas las mujeres, y la reunir denuncias del emperador y todos sus poderes para gobernar Japón, incluido el papel de comandante en jefe de ejército. Quizá fuera necesario un debate sobre la sucesión del trono acorde con la nueva época que comenzó con la actual Constitución, pero entonces no se produjo ningún cambio al respecto. En la actualidad, dado el número reducido de las personas con derechos sucesiones, existe un debate interno sobre cómo garantizar la continuidad de la monarquía, que sea acorde con los tiempos y las posibilidades de reconocer la figura de emperatriz, aunque hay muchos temas más que se están discutidos. Asimismo, quiero comentarles que la familia imperial, incluido el emperador, no goza de los derechos fundamentales que disfrutando los demás ciudadanos. Por ejemplo, precisamente en las leyes sucesorias no se admite que un emperador abdique por voluntad propia. La abdicación que se produjo el pasado mes
se hizo realidad tras la aprobación de una ley especial en la Dieta. Esta ley se aplica al actual emperador emérito. El nuevo emperador no tiene libertad para abdicar. De igual manera, el príncipe heredero Aksino, el primero en la línea de sucesión, no tiene derecho a negar a ser emperador. También hay limitación en el matrimonio. Yo me casé con una mujer después de hablar con mis padres y obtener su consentimiento, pero aunque mis padres hubieran puesto objeción a mi matrimonio, habría podido casarme por mi voluntad. Aunque España también pasaría lo mismo. Sin embargo, los miembros de la familia imperial tienen que consultar previamente al Consejo de la Familia Imperial, una institución del Estado presidida por el primer ministro, y no tiene plena libertad para contraer matrimonio como los demás ciudadanos. En ese sentido, como tratar el derecho fundamental de los miembros de la familia imperial también es uno de los temas a discutir. Tampoco pueden adoptar un hijo o una hija para que no se produzca ninguna situación caótica en la familia imperial. En el actual sistema de la sucesión al trono, el hijo del emperador que puede heredar el trono es solo el hijo dentro del matrimonio. No sería adecuado comparar el trono del emperador con una herencia, pero a la hora de heredar la fortuna de la familia, la legislación japonesa establece que no debe haber diferencia entre los hijos dentro o fuera de matrimonio. Eso sí tiene que estar reconocido. Teniendo en cuenta la historia de muchas monarquías del mundo, incluida la de Japón, en la que hijos fuera de matrimonio sucedieron al trono. Habría que discutir también sobre este tema. Actualmente no creo que exista en Japón no consenso sobre la sucesión al trono de un hijo fuera de matrimonio, pero con el tiempo puede que la sociedad cambie su opinión. Si consideramos al emperador como una institución del país, su sucesión debe estar establecida en la legislación del Estado. Pero si hablamos del heredero de la familia imperial como una familia más, naturalmente debería ser la propia familia que decide la sucesión. Hoy en día no hay discrepancia entre el primero y segundo, pero puede ser un reto en el futuro si surgieran diferencias entre ellos. En cuanto a las posibilidades de tener una emperatriz en el trono, la mayoría de los japoneses están de acuerdo, pero habrá que reflexionar si este punto es el único que debería cambiarse a la hora de realizar la reforma legislativa. Por lo que creo que aún no hay debate sobre si el primogénito a la primogénita es la persona que debe suceder al trono o prevalecer el varón antes de la mujer, o sucedería al trono una mujer si no hubiera ningún hombre, porque en la familia común japonesa es costumbre que los hombres sean los herederos. Me gustaría que observar la situación de Japón teniendo en cuenta todo este punto en debate. Por último, existen
críticas a nuestra monarquía por machismo. ¿Es realmente así? Yo nací en una familia común y tengo una hermana pequeña, o menor. Como les comenté anteriormente, la familia imperial japonesa no admite la adopción, por lo que ya no podría ser nunca un miembro de la familia imperial, porque soy hombre. Pero las mujeres, por matrimonio, podrían ser miembro de la familia imperial, o incluso la madre del embajador. La cuestión no es quién es más privilegiado o no. Simplemente me gustaría que comprendieran el sistema que tenemos, y espero que mi intervención de hoy les haya servido para comprender un poco más la historia y la complejidad de la monarquía japonesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Ha sido muy interesante por el desconocimiento que tenemos en España y en Occidente de las leyes sucesorias y de las leyes que se aplican en la Casa Imperial del Japón. Y ahora, sí. Quiero corregir una gran equivocación a ustedes. Ahora nosotros nos llamamos Imperio de Japón. Ese Imperio de Japón es abajo de Constitución de antes. Ahora solamente Japón. Muchas gracias por la aclaración, pero aunque sea Japón sigue siendo casi imperial porque es el emperador, el título del soberano del país. Bueno, pues ahora cedo la palabra, aparte de agradecer al embajador del Japón su participación y el aclararnos tantos puntos interesantes sobre la monarquía en el Japón, a don Manuel Rodríguez de Maribona, director de la Academia Asturiana de Heráldica, quien presentará a nuestro conferenciante. Ilustrísimo señor presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid, señor don Andrés Menéndez, excelentísimo señor don Masashi Mizukami, embajador del Japón, excelentísimo señor director del Colegio Heráldico de España y de las Indias y conferenciante de hoy, don Alfredo Leonard y la Muñoz de Cuetos, excelentísimos, ilustrísimos señoras y señores. Es para mí un honor y un enorme privilegio el estar de nuevo en este salón de actos de mi tan querido Centro Asturiano de Madrid, donde siempre tenemos tan calurosa acogida para los actos culturales que nos gusta organizar entre el cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias, el Colegio Heráldico de España y de las Indias y la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, que actualmente tengo la responsabilidad y el honor de presidir. He de decir, además, que para mí celebrar las conferencias en esta casa es como tener el gozo y la satisfacción de hacerlo en nuestro querido y maravilloso Principado de Asturias. De nuevo, he aceptado muy gustoso el presentar a nuestro conferenciante de hoy por varios motivos, siendo el más importante la admiración que tengo por mi buen amigo, el doctor Valero de Bernabé, marqués de Casa Real, al que muchos de ustedes ya conocen y han tenido la ocasión de disfrutar de su sabiduría, su amenidad y su forma de plantear los temas de forma tan ágil e inteligente, con la cual nos hace partícipes del fruto de su ardua y pausada labor de investigación, así como de su gran capacidad de trabajo. Como saben también muchos de ustedes, tengo el honor y el placer de gozar de su amistad desde hace ya unas décadas, y por ello no puedo más que ratificar la admiración que le profeso como persona que es de una vasta cultura, avalada por su brillante currículum, al que suma además un exquisito trato. Décadas en las cuales hemos coincidido en academias culturales y corporaciones de nobleza, y muy especialmente en el Colegio Heráldico de España y de las Indias, del cual es su actual y flamante director, y cuya andadura hemos desarrollado juntos, así como en la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, de la que forma parte desde sus comienzos, dejando su personal impronta en los muchos y magníficos artículos que ha publicado en nuestro boletín académico.
El doctor Valero de Bernabé no viene únicamente del campo de la historia, proviene del también fascinante mundo del derecho y de la economía, donde ha destacado sin duda en muchos de sus variados aspectos. Esta formación, especializada en otros campos distintos de los meramente históricos, sin duda enriquece su visión a la hora de tratar las materias que nos son propias. Sin duda, en nuestras disciplinas es fundamental la aportación de las personas que poseen puntos de vista nacidos de otras perspectivas de la experiencia. Don Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real y director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, como hemos dicho, es director en Historia cum laude, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Derecho y abogado, y licenciado en Dirección de Empresas. Es también diplomado superior en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y diplomado en Heráldica, Vesidología y Ciencias Nobiliarias por el Centro Superior de Estudios del Ateneo de Madrid. El doctor Valero de Bernabé ha sido profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Nobiliaria de la Fundación Sánchez Albornoz, profesor invitado por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y por la Universidad Moderna de Lisboa en Portugal, profesor de la Escuela Nobiliaria Marqués de Avilés, así como patrono y profesor de heráldica del Instituto Español de Estudios Nobiliarios. Por su vasta y brillante trayectoria, Valero de Bernabé ha recibido merecidamente distintas distinciones, como son la Gran Placa de la Orden de Salazar y Castro, las Aspas de Borgoña 1998 de la Sociedad Heráldica Española, la Cruz de Plata San Juan Evangelista, el Premio Nacional de Heráldica 2004 de la Federación Española de Genealogía Heráldica, el Premio Trelles Villademoros 2009 del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, las Hojas de Roble de la Real Asociación de Hidalgos de España y el Premio Padre de la Gándara 2013 de la Academia Gallega de Heráldica y Genealogía. Pertenece además a 24 academias e instituciones culturales españolas, belgas, italianas y iberoamericanas, y entre sus publicaciones cuenta con 12 libros y más de 300 artículos, ponencias y conferencias sobre temas relacionados con las ciencias heroicas. Por todos estos motivos, hoy podremos disfrutar de nuevo de esta interesante conferencia desarrollada por un maestro, un intelectual rebosante de auténtica cultura, que nos hará pasar unos magníficos momentos haciéndonos partícipes de su profundo saber, exponiéndolo además de la manera más grata y amena. Querido amigo Luis, he de decirte, en conclusión, que sabiendo que contamos con personas de tu talla, estamos deseosos de escucharte hoy y ahora en tu magistral conferencia Japón, un imperio y dinastía millonarios, que será decisiva para ampliar nuestro conocimiento de esta especial y apasionante parte de la historia, la del imperio y la dinastía del Sol naciente. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a mi buen amigo Manuel Rodríguez de Maribona su amable presentación que ha efectuado. Indudablemente, la amistad de tantas décadas y ha ayudado mucho a hacerme esta presentación tan cariñosa. Quiero agradecer al Centro Asturiano de Madrid que nos haya tenido una vez más sus locales en los que ya he tenido ocasión antaño de dar otras conferencias. Y quiero agradecer también al señor embajador el honor que nos hace con su presencia hoy en esta conferencia. Muy bien, me queda solamente agradecerles a ustedes que estén hoy aquí y que hayan venido a escucharme. ¿Sí funciona o no funciona? Ahora, bien, perfecto, bien. Después de la completa conferencia que nos ha dado el embajador sobre los emperadores del Japón, la Casa Imperial, sobre todo los aspectos importantes marcados por la Constitución actual del Japón de 1947, yo quiero darnos a ustedes unas pinceladas rápidas a lo largo de la historia del Imperio del Japón. Indudablemente, como han dicho antes, una de las primeras embajadas realizadas por el Imperio del Japón, por la embajada
Keicho de 1614, que no pudo llevarse al final a efecto porque a poco de ello se cerró el Japón a toda influencia extranjera. Indudablemente, después de la apertura del Japón, uno de los primeros tratados de amistad que firmó el Japón fue con el Reino de España. No olviden ustedes que en 1868, en aquella época, España era dueña del archipiélago de las Filipinas, de las Carolinas, de las Islas Marianas y de una serie de islas y archipiélagos en el Pacífico. Luego era todavía una potencia ultramarina. Y indudablemente había base para firmarse este acuerdo. El año pasado se celebró el 150 aniversario de este acuerdo con la visita al Japón de nuestro rey Felipe VI. En estos momentos, dentro de unos meses, tras su coronación, el nuevo emperador Naruhito, aquí le tenemos, su familia, y quiero decir que es un amigo de España, a la que ha visitado en diferentes ocasiones, tanto en viajes oficiales como en viajes privados, siendo príncipe imperial. Incluso tengo entendido que habla algo de español y que le gusta nuestra cultura y los contactos de España. Este 126 término del tono del crisantemo. Aquí le tenemos con los reyes de España. En primer lugar, ¿qué es el trono del crisantemo? El trono del crisantemo se encuentra en el Palacio Imperial de Kioto y es el trono en donde se utiliza en el momento de la coronación de un nuevo emperador. Toma este nombre de la flor estilizada que es el crisantemo. El crisantemo es una flor sagrada, símbolo de la diosa Amaterasu, antepasada de la familia imperial japonesa. Consta de 16 pétalos dorados alrededor de un centro redondo. Representa al emperador como eje y equilibrio del imperio. Cuando uno se estudia la historia del Japón, una historia muy rica en acontecimientos, la primera cosa que llama la atención son tres. La primera es el carácter heroico o guerrero o belicoso de la gente del Japón, ya que todo durante siglos y siglos está caracterizado por un enfrentamiento entre los diversos clanes que hay en el Japón. Es un país muy guerrero, lo ha sido siempre. La segunda de ella es el concepto de un clan en Japón. Un clan es un grupo familiar muy amplio que es centrado sobre una familia o descendiente de un antepasado mítico al que se han ido agregando una serie de personas más. Este clan tiene un territorio propio y tiene una zona de influencia que se extiende y tiene una singularidad que es el nombre y emblema del clan. Está muy jerarquizado y tiene unos valores de lealtad importantes que pasaremos a explicarlos seguidamente. Los clanes del Japón eran muchos, más de 150 clanes están registrados, pero de ellos hay 7 u 8 que son los llamados clanes prominentes, porque de ellos han dado gobernantes o shogun a lo largo de la historia al Japón. Aquí tienen ustedes un plano medieval del Japón, verán ustedes dividido una serie de territorios. Esos territorios pertenecían a un determinado clan. Cada clan tenía su territorio propio y el territorio de influencia, ya que según la circunstancia desbordaban los límites de su territorio para imponerse sobre los clanes vecinos. Eso suponía una guerra continua y un variar constantemente de fronteras. El clan, como le decía antes a ustedes, se representa por medio de una bandera. Normalmente en las guerras que había entre clanes eran alianzas de varios clanes contra alianzas formadas por guerreros de otros clanes, y para distinguirse las tropas en medio de esa melee, de esa mezcolanza de guerreros, cada uno llevaba unas banderas, una banderola sujeta con unas antenas sobre los hombros. ¿Por qué esto? Muy sencillo, porque en el equipamiento militar
del guerrero japonés no existe el escudo. Su armadura es muy completa, es muy resistente. A veces suelen utilizar ambas manos para pelear, luego no existe el escudo. Y al no existir el escudo, no existe esa implicación escudiforme que hemos tenido en Europa de fijar los emblemas en lo que era la superficie de un escudo de guerra. Tiene, no voy a detener en medio, simplemente lo voy a indicar a ustedes, el MON es la necesidad de identificarse, se consigue mediante la antena, esa que lleva, y la formación de los diferentes MON, que usan una forma redondeada, porque es más completa, en lugar de la forma escudiforme nuestra que tiene. Los emblemas de cada clan, los emblemas que lleva el jefe, que después pisados llevan el resto de los miembros del clan, y la jerarquización. El clan es un grupo social muy jerarquizado. Los cargos de la administración se controlan todo por el jefe del clan, o el okin. Incluso lo que haya recibido del Estado, el Estado da los cargos al clan, y el clan es el que los reparte entre aquellos miembros que el jefe considera. Todos deben una fidelidad absoluta hasta la muerte al okin, orgullosos de su pertenencia. Tanto es así que la denominación de los japoneses ponían en primer lugar el nombre de clan y en segundo lugar el apelativo personal. Los jefes de los clanes se van a rodear de un grupo de guerreros profesionales, que serán los samuráis. Pues bien, en el año 660 a.C., en la época mítica de que nos has puesto tan brillantemente el embajador, uno de los clanes, el clan Yamato, va a extender su territorio, pues avanzando por la mayor parte de las tierras del Japón, y su jefe, Jinmu, pido al embajador su benevolencia porque no sé japonés, entonces mi pronunciación va a ser españolizando los términos japoneses. Se proclama Tenno soberano celestial como descendiente de la diosa Amaterasu, origen de la familia imperial. La palabra Tenno, lo he indicado antes el embajador, el concepto que llevamos ahora de emperador quizás no es el más exacto. Un emperador de Japón no podemos igualarlo en lo que significaba al emperador de Austria, al emperador de Rusia, al emperador de Germania o de Francia. O sea que es puramente laico, tiene una componente religiosa muy intensa. Quizás sería más asimilable a la figura de un califa, de los antiguos califatos omeyas o abasidas, que reunía en su poder tanto el poder religioso como el poder político. O quizás de un papa, como Juliano Pontífice, cuando tenía sus tierras. Pues bien, la diosa Amaterasu era la diosa de la luz, la diosa que disipa las tinieblas. Es una de las divinidades sintoístas más importantes, protectora del imperio, que entregó a Jinmu los símbolos del poder imperial, un espejo, una joya y una espada. Habrán ustedes visto que en la ceremonia de abdicación del emperador Akihito había 3 cajas con los símbolos del poder imperial. Bien, cuenta la tradición que el espejo es que, encontrándose la diosa en un subterráneo, porque tenía muchos enemigos, aquellos que querían que vinieran, la buscaron con un espejo, de forma que cuando vio el espejo, la diosa se vio reflejada en el espejo, porque la diosa era la luz, y ahí se dio cuenta que era la luz, el sol naciente, esa diosa. Le dieron una joya importante para realzar su aspecto, y le dieron una espada para que defendiera su puesto y su lugar. Todo esto se encuentra dentro de la religión sintoísta. Sintoísmo significa el camino de los dioses. Es la religión nativa y propia del Japón, practicada junto con el budismo mayoría de la población. El sintoísmo se basa en venerar a los kami o espíritus de la naturaleza, con los que busca vivir en armonía, practicando un código de valores.
se encuentra basado en el culto a los antepasados, en el sentido que esos antepasados han dejado algo de su presencia que todavía está tangible y, de alguna manera, requerido por la naturaleza, como un espíritu más. Y eso es importantísimo. En el siglo VIII, el príncipe Sotoku, hijo del emperador Jomei, promulgó el código Jyotjitsu, que fue por el que se ha regido durante muchos siglos toda la organización del Japón, e impulsó el budismo Zen. Aquí tiene su rostro se ha reproducido en muchísimos de los billetes, porque es ese gran legislador del Japón. El budismo Zen, saben ustedes, tuvo su origen en la India, se basa en la meditación, en japonés Zen. Es introducida por el príncipe Sotoku, como les acabo de decir a usted, porque era la religión más favorable al gobierno centralizado. Al querer organizar y centralizar el gobierno, con solo una religión en la cual hay una disparidad de espíritus, los kami, haría falta algo para aglutinar todo esto y que comprendiera mejor la figura del emperador. Y de ahí la implantación del budismo Zen. Ambas religiones surgieron juntas, incluso dieron fruto a una fusión que es el Shinto. Es una especie de simbiosis de ambas religiones. En realidad no es una religión propiamente dicha, no contiene dogma alguno, sino un modo de comportamiento. Más que una religión es una filosofía política basada en la fidelidad al Tenno y a la patria, unida al culto a los antepasados cuyas glorias ensalza. El Tenno, el soberano celestial, ese es el nombre con el que tradicionalmente fueron conocidos los emperadores del Japón. Por eso decía que era más cerca su figura de un califa o de un papa que de un emperador laico al estilo de Occidente. Es descendiente de la diosa Amaterasu a través de su descendencia de Jimmu. Y el emperador es el vínculo de unión con los dioses. Ese vínculo lo recibe al traspasar su atención los símbolos imperiales. Esos tres símbolos que la diosa Amaterasu entregó al emperador Jimmu y en el que está basado la legitimidad. En él radica toda la soberanía y de él emana toda la legitimidad. Se encuentra servido por los kuge o nobles palatinos. En el código Jyotsu que les he dicho a ustedes había hasta 32 categorías de nobles. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el emperador, como figura celestial, figura de unión, está muy lejos de ser un guerrero, como decía muy bien el embajador, con su armadura que combatía en el campo de batalla. El emperador normalmente no abandonaba el palacio imperial. El actual emperador hace el número 126. La familia imperial se considera una sola dinastía ininterrumpida de Tenno, año 660 a.C. hasta la fecha con el emperador Naruhito. En realidad, como dijo muy bien el embajador, los 14 primeros Tenno son más bien míticos, hasta el siglo V no hay unos datos, una información sobre ellos. De estos 126 Tennos, es decir, actualmente el emperador no puede abdicar por la Constitución, pero antes sí. De hecho, más de la mitad de los emperadores han abdicado a lo largo de la historia. Concretamente ha habido 62 abdicaciones, más la carta número 63, que es la del emperador Akihito. Los emperadores han sido varones, pero ha habido 8 emperatrices. De ellas, 2 de ellas reinaron por 2 veces, apoyándose en un regente o como caudillo militar que hiciera efectiva sus órdenes. El hecho de haberse podido mantener esa única dinastía se debe a un sistema de príncipes imperiales, el Setsu Shinoke,
ese nombre colectivo de las 4 ramas menores de la Casa Imperial del Japón, que hasta 1946 tuvieron el derecho de dar un sucesor si la línea principal no generaba un heredero. El sistema era el emperador, bien, si va a fallecer o bien se abdicaba. Muchos de ellos abdicaron en plena juventud todavía. Elegía un sucesor, un hijo, un hermano, el que él consideraba más oportuno y el que tuviera el apoyo de los príncipes imperiales. De hecho, algunas de las sucesiones dieron motivo a unas guerras civiles. Estos príncipes imperiales, cualquiera de ellos podía llegar un momento ser emperador. Para evitar que su número creciera demasiado, se limitó la condición de príncipe imperial hasta el nieto del emperador. A partir de esa figura, perdían su categoría de príncipe imperial y recibían una serie de tierras y de bienes para poder vivir de acuerdo con su condición. Y son los que han dado origen, muchos de ellos, a nuevos clanes. De ese fundador mítico que decíamos, muchos nietos de emperadores han sido la cabeza de los clanes importantes japoneses. El hecho que el emperador tuviera una importante faceta religiosa, función la más importante, fuera una figura sagrada, respetada por todos, a que pudiera llevar el día a día del gobierno, hizo que en el siglo XI surgiera la figura del shogun, como comandante general que ejercía el poder militar. Aquí tienen ustedes un gráfico que viene con el shogun y los daimyos. El shogun recibía su legitimidad del emperador, que nombraba al shogun, lo cual no impedía que con un futuro ese shogun tuviera gran influencia sobre la sucesión imperial, sobre quien fuera de emperador, eligiendo entre los príncipes imperiales el que más le conviniera. El shogun se basó en los daimyo. Eso fue un acuerdo entre los dos polos, es decir, en Japón ha sido la lucha entre las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas. El shogun va a dominar, va a controlar lo que se llama el ejército shogunal, formado por la reunión de los ejércitos de los clanes fieles al shogun, y llega a un acuerdo con los jefes de los clanes de una serie de provincias para que ellos puedan ejercer el poder local y respeten los edictos que haga el shogun. Es decir, es el equilibrio entre lo centrífugo y lo centrípeto. El shogun, como generalísimo, se vio realzada su posición por las invasiones extranjeras, coreanas, mongoles, chinas, se convirtió en el máximo poder de facto, siempre respetando la autoridad del emperador, pero el que mandaba, el que dirigía, era el shogun. De hecho, los shogun crearon también sus propias dinastías, los shogunes, que también se sucedían unos a otros dentro de esta dinastía, entre los siglos 1885 y 1868. Los shogun, ya he dicho, tuvieron que enfrentarse a múltiples sublevaciones, tantos impulsados por clanes, a veces eran los emperadores que no podían sufrir la injerencia excesiva del shogun y buscaba el apoyo de otros clanes para volverlo contra los clanes que apoyaban al shogun. Y de hecho hubo 3 shogunatos, 3 dinastías, aquí tienen ustedes el nombre de las 3, el número de shogun que han formado parte de cada una de estas 3 dinastías, el shogunato Kamakura. Al shogun le ocurrió también algo parecido a lo que le ha pasado con la figura del Zen. Llegó a tener tanto poder, tanta autoridad, que de hecho necesitó un segundo, un regente, que con el tiempo llegó a suplantar en el poder al propio shogun. Son los regentes o shiken que encontramos aquí. El último shogun era del shogunato Tokugawa,
el número 15 de los Shogun, en 1867 renunció a su cargo y devolvió todo el poder al emperador. Los daimyo fueron esos señores de los clanes vasallos que gobernaban los junes y han distintos. Estaban manejados por rangos. Para medir la importancia de uno era el número de unidades de arroz que sacaban en sus territorios. Uno de los problemas de la historia de Japón a lo largo de los años fue siempre el dar de comer a su extensa población. Controlar el arroz, controlar eso, era uno de los poderes más grandes que era. Su cargo era hereditario, tanto es así que crearon su propia dinastía. Sin embargo, a fin de controlarlos, se llegó a que tenían, el shogun obligó a los daimyo a residir en la corte, al menos 6 meses al año, o a dejar en rehenes a sus hijos en gana de respetar esa lealtad que le habían jurado al shogun. Allí encontramos un daimyo con sus samuráis. Aquí tenemos el mapa feudal que se dice de los diferentes daimyos que van a existir aquí. En esto es complejo, porque al vínculo de vasallaje feudal que ha firmado el jefe de un clan con el shogun, se une el vínculo que tenían los clanes sujetos a este clan principal, que son los vínculos clánicos. El tema es tremendamente complejo, de ahí que daría lugar a múltiples episodios bélicos guerreros. Los shogun vivían en magníficos castillos y los shogun estaban ayudados por los daimyos o gobernantes locales, estaban ayudados por una comitiva militar permanente. Inicialmente, los jefes de los clanes formaban un ejército a base de los campesinos armados. Eso, a partir del siglo XII, se vio que esos ejércitos eran inoperantes, ya que era gente sin armar, sin espíritu bélico en absoluto. Él prefirió irse rodeando de unos guerreros especializados. Es un poco el fenómeno parecido a lo que por esa fecha va a ocurrir en Europa con la caballería, con los caballeros. A lo que se parten tierra en forma de arrozales con su cebo para que los cultiven a cambio de un pacto de vasallaje. Una de las características fundamentales es la lealtad absoluta a su señor, que debe un samurái. Lealtad con tal abnegación que lleva a luchar por él hasta la muerte, y si su señor no han sabido defenderlo, sacrificarse, ya que no han podido defender a su señor. La formación, los samuráis en un principio era abierto a todo guerrero especializado, a todo guerrero que ocupara esas condiciones o era formado en una de las diversas escuelas que para ellos se crearon, pero a partir del año 1603, en la era del shogunato Tokugawa, los samuráis se crean en una casta cerrada. Eran los portadores de armas. Solo a ellos, en exclusiva, estaba reservado el uso de las armas. Ellos formaban los ejércitos de los clanes y en los de varios clanes el ejército de los shogun. Llevó a una idea, había que ensartar a la figura del samurái, algo parecido a lo que va a pasar en Europa cuando se ensalza por parte de la Iglesia la figura del caballero, se hace el caballero cristiano, se hace un código de valores, ahí igualmente se establece el bushido, que es un camino del guerrero, una perfección de este guerrero. Que al igual que en Europa estaba influenciado por el cristianismo, en el Japón está influenciado por las tres grandes religiones orientales, el budismo zen, el sintoísmo y el confucianismo. Como elemento disolvente van a ser los munateros budistas, los monjes guerreros, van a enfrentarse a los daimyos, van a enfrentarse muchas veces al poder del shogun, van a llevar una vida independiente, van a crear sus propios principados independientes con sus propios ejércitos de esos monjes guerreros
a los que el cine nos ha explicado mucho cómo se formaba, armado con su naginata, con sus alabardas y con sus montes que cultivan de ellos. Va a ser un factor durante mucho tiempo, va a originar también muchos problemas guerreros bélicos. Estos monasterios en esplendor se parecen a los propios castillos de los daimios, son monasterios fortificados que tienen. En ellos se forman los monjes, tanto espiritual como británico. Lo mismo que el samurái, tiene la doble formación. Vamos ya a ir fijando resúmenes para ir terminando. En el Oriente Lejano, una serie de investigadores sacaron la idea de que el hombre responde a tres conceptos: el hombre reflexivo, el hombre religioso, filósofo, investigador, el hombre violento, el guerrero, el hombre pacífico, el trabajador. Aquí tenemos como hombre indudablemente guerrero la nobleza. Tenemos el teto, el primero de la nobleza, el shogun, el sike, que es el regente, los kimi, los daimios, los kuge, que eran los nobles que hemos visto antes, forman los 32 grados que están por debajo del emperador, los duques y los samuráis. Religiosos, pues ya está, los bonzo y los oye, confucianismo y sintoísmo. Y luego está el pueblo, los clanes, comerciantes, artesanos y agricultores. Los clanes no podían fusionarse. Uno nacía dentro de un clan, se casaba con alguien de su clan y moría dentro de su clan. Está prohibido el matrimonio entre no ya un noble, sino entre un comerciante y un artesano, un agricultor. De ahí, aquellos que fueron surgiendo en las luchas que hubo, los desclasados, los ronin. Y estos ronin, que no querían ser ni comerciantes, artesanos y agricultores, al final se refugiaban en las ciudades. Y con el tiempo darían origen a una incipiente burguesía. Luego estaban los esclavos, por supuesto. Pues bien, el Japón, como tú nos has dicho muy bien, el embajador estuvo cerrado a Occidente durante muchos años, desde el siglo XVI, decidió aislarse del exterior, hasta que en 1853 una escuadra norteamericana rompió su aislamiento. El impacto fue enorme. Estos son dibujos que hay ahí, aparecen unos barcos monstruosos con unos cañones ante los cuales no hay defensa. Los viejos cañones del ejército shogunal no pueden nada, y el Japón se da cuenta que está inerme ante el desarrollo de Occidente. Se da cuenta que ha estado paralizado durante siglos, y mientras el mundo avanzaba ha mantenido la misma estructura feudal sin ninguna modificación. Eso provoca una serie de lanzamientos, de luchas, de guerras, y el Shogun, incapaz de controlarlo, presenta su división, su abdicación, y devuelve al emperador todos los poderes. Japón tiene la suerte que en ese momento tiene un magnífico emperador que rápidamente se hace eco del problema. Y se produce lo que es el gran milagro del imperio del Japón. En cuestión de 2 décadas, el Japón va a pasar de ser un país atrasado, como pasaba con China entonces, que no puede defenderse de los diablos extranjeros, a convertirse en una de las primeras potencias mundiales. Muy bien, en lo que se llama la restauración Meiji. Aplica el shogun y se reafirma el poder del ten. Asume también el poder político y militar del emperador. En la abolición del sistema de clanes, abolición del sistema de castas. Todos los japoneses son iguales, pueden casarse entre sí. Y de las instituciones feudales, es decir, el shogunato, los daimyo, los kuge, los buke, los samuráis, y en su lugar se crea una nueva nobleza cortesana a la que inteligentemente el emperador, siguiendo el modelo británico
va a acoger a todos los que en ese momento tenían el poder todavía, de facto, guerrero, que eran los daimyo y los samurai, y lo va a incorporar a ese nuevo imperio. Se va a abrir firmando tratados de amistad con principales potencias, se va a pedir que lleguen ingenieros, que lleguen técnicos de todo, se va a suprimir los ejércitos de samuráis y en su lugar se va a hacer un ejército con una leva, armado y vestido a la europea, ese ejército. La escuadra va a ser una magnífica escuadra. En cuestión, ya les digo, de 20 años, los cruceros japoneses van a derrotar no solo a la escuadra china, sino incluso a la escuadra rusa y posteriormente a la escuadra alemana. Va a convertir en una potencia marítima en primer lugar. Aquí tenemos la corte del emperador Meiji y de su corte, totalmente occidentalizada. Quizás, ya que estamos en una conferencia organizada por el cuerpo de la nobleza, ¿qué pasó con la nobleza en esa transición imperial? Se contaron 427 familias de kuges, que son nobles palatinos, y daimios, que son nobles locales, jefes de clanes. Se le dio títulos nobiliarios de acuerdo con la posición que sus antepasados habían tenido y la que tienen. Hubo 5 rangos. Primero, los príncipes, los que formaban esas 4 familias imperiales que podían coger un heredero. Se le dio el título de príncipe, príncipe no imperial. Al jefe de clan, al shogun que dimitió, se hizo también príncipe no imperial. Un signo. A los jefes de los clanes prominentes más importantes le dieron duques, cosaco. Y estos, al modo británico, constituían los pares, con asientos en la Cámara de la Nobleza establecida a modo de la Cámara de los Lores británicas. A los daimios se los dio la categoría de conde y una pensión. El daimyo tuvo que abandonar, porque claro, ya el clan y el territorio va a desaparecer, se van a crear los departamentos, que geográficamente sus límites no van a ser los límites que tenían antes el territorio de los clanes. Se han puesto para que no coincidan, que el daimyo haya de abandonar su tierra local e ir a la corte, y allí se le va a pensionar. Es decir, ahora los impuestos que cobraba él lo va a cobrar el nuevo gobernador nombrado por el gobierno, y a él una parte de sus impuestos se le van a pagar en forma de una pensión. A los samuráis se los va a hacer a los principales shisaku, que es un equivalente a un vizconde dentro del sistema nobiliario británico. Y luego se abre camino a esos burgueses importantes que había en las ciudades, hombres de negocios, empresarios, para que se hicieran un título de nobleza de dansaku varón. En 1928 existían 950 titulados. En el año 1944 alcanzó su máximo con 1016 familias nobles. En estas familias, lo que tenían el honor de la familia en modo británico eran los cónyuges. Los hijos tenían una especie de prehonor mientras vivían los padres. Cuando los padres morían, heredaba el hijo varón mayor y sus hermanos pues quedaban postergados, convirtiéndose en un miembro más del pueblo llano, totalmente similar al sistema británico que existía. Los samuráis, muchos de ellos no aceptaban eso es que tenían que trabajar, eso que perdían su privilegio de no poder ser juzgados por los tribunales imperiales, el que perdían sus tierras. Hubo muchos que lo aceptaron y hubo una rebelión, y en esa rebelión se dio su última batalla, Shiroyama, que ha sido llevada al cine, en el cual los últimos samuráis avanzaron con sus espadas, con un ejército moderno, imperial, armado con ametralladoras. De alguna manera los samuráis mueren, pero dejaron su espíritu, su huella,
Y esa huella y ese espíritu de samurái es la que durante muchos años siguió impregnando al ejército nipón. El imperio japonés hoy en día, el Japón, como nos ha puntualizado muy bien el embajador, su constitución de 1947 establece un sistema parlamentario de gobierno en el que el poder soberano pertenece al pueblo japonés. El emperador tuvo que renunciar a su carácter divino, pero logró conservar al emperador. A diferencia de lo que había ocurrido con otros imperios, como el imperio ruso, el imperio germánico, el imperio austriaco, anteriormente el imperio francés de Napoleón III, no desaparece, porque la figura del emperador sigue todavía vigente, aunque claro, en la Constitución reconoce al emperador como el símbolo del Estado y de la unidad de la nación. Le atribuye un rol ceremonial. Está sujeto al acuerdo del gobierno, no tiene un poder político, pero sigue conservando ese enorme respeto que le tenía a su pueblo, como tenían ya desde antaño a esos reinos imperiales, y el pueblo sigue respetándole enormemente. Por lo tanto, solo me queda desear una larga vida al emperador Naruhito, que el próximo 22 de octubre será coronado con el número 126 en la lista de ese imperio milenario. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Invitar al embajador japonés, si desea hacer alguna aclaración a lo que ha comentado el conferenciante. Año pasado, nosotros celebramos 150 años de empezar relaciones diplomáticas. Y yo siempre explico qué significa este 150 años para nosotros. Porque hace 150 años nosotros no teníamos palabras, concepto igual que ustedes. Y entonces durante 150 años creo que nosotros importamos, entendemos qué significa, qué piensan los occidentales. Por ejemplo, como hoy, para nosotros, cuando yo tomé examen para entrar a la Cancillería, había un examen oral sobre el tema de Constitución. La cuestión es simple. ¿Quién es jefe de Estado de Japón? Porque hay todavía discursos. Y algunos dicen que emperador, aunque es el símbolo. Pero algunos dicen que primer ministro, porque elegido por elección democráticamente por la gente. Mi respuesta es otro, porque en Japón es una cosa, no es necesario discutir quién es jefe de Estado. Mucho tiempo nosotros teníamos emperador y teníamos jefe de gobierno. Nadie pensaba quién que sea jefe de Estado. ¿Por qué tenemos que pensar quién es jefe de Estado? Igual que la religión, como empezó algo así hace 660 años antes de Cristo, pero entonces también hace 150 años nosotros no teníamos concepto de religión, porque nosotros usamos palabra religión, algo como Dios. Ese de vez en cuando Dios significa solamente Dios del cristianismo. Para nosotros conceptos de Dios son completamente distintos. Gran diferencia es que
En Europa, o cristianismo, Dios es politeísmo, un Dios solo. Pero en Japón tenemos muchos dioses. Y decíamos que en la cabeza de gatos hay Dios. Allá en montaña hay otro Dios. Huerta hay Dios. Y todos, creo que dicen que más de 1000 dioses existen. Entonces, para nosotros también es muy difícil creer por qué existe solamente, por qué tiene que estar solo un Dios. Para mí, mi mamá es Dios y también mi papá es Dios. ¿Y por qué le pregunta cuál es Dios, papá o mamá? Papá y mamá es para nosotros. Entonces, ¿cómo así que para entender nuestro concepto es algo muy complicado? Y algunas cosas quise decir algo en detalles, pero también yo, como he dicho, que yo no soy historiador, entonces no sé cómo puede decir exactamente lo que está pensando. Pero lo más importante es que nosotros, Japón, precisamente viven tranquilo y con mucha paz con el emperador y también nuestro gobierno. Nada más. Gracias. Gracias, embajador. Agradecer al doctor Marqués de Casarreal, querido Luis, su excelente conferencia, y al señor embajador su magistral intervención. Ambos conferenciantes nos han ayudado a comprender mejor la historia del Japón y de su casa imperial. Antes de ceder la palabra al director adjunto de este centro asturiano, a quien agradecemos su inestimable colaboración para que cierre esta conferencia, deseamos trasladar al señor embajador los mejores deseos del cuerpo de nobleza del Principado de Asturias para el reinado de su majestad el emperador Naruhito y la nueva era Reiwa. Y ahora cedo la palabra al director adjunto del centro asturiano para que cierre esta conferencia. Bueno, lo primero, no sé si el conferenciante está dispuesto, o si a alguien le queda alguna duda, si está dispuesto a desfacérsela. Lo intentaré. ¿Sí? Bueno, pues entonces aprovechemos la gran ocasión, porque luego este gasto tan maravilloso se puede ver en la web del Centro Asturiano de Madrid, pero allí, como comentábamos antes, el conferenciante y yo, allí no se pueden hacer preguntas, entonces las preguntas se pueden hacer aquí y solo aquí. Si alguien lo quiere abrir la brecha, seguro que él le va a aclarar las dudas que pueda tener. En España hay apellidos Japón-Sevilla. Querría saber cómo arrancan justamente esos apellidos. Bueno, hablamos de ese tratado que en tiempo de Felipe III se intentó hacer con España, y vino un barco que fue, en el galeón de Manila, embarcaron un grupo de samuráis que fueron a México. En México cruzaron el continente y embarcaron en la flota de Indias, llegaron a Sevilla, llegaron a Madrid, hablaron con el rey, se firmó el tratado, fueron hasta Roma y de repente se encontraron con que Shogun había prohibido el cristianismo y cerrado en Japón a todos los extranjeros. Unos regresaron, allí sufrieron muerte porque se habían hecho cristianos durante el viaje, y otros se quedaron y han dado lugar a una larga y prolífica descendencia que han conservado apellidos o forma japoneses en recuerdo de aquellos antepasados suyos que en el siglo XVII visitaron España.
¿Alguien más? Bueno, pues simplemente decir que el Centro Asturiano siempre está abierto a estos magníficos actos y a estas personas que lo representan, porque siempre nos dejan un gran sabor de boca en los actos que nos traen aquí a la casa. Y nada, pues que esto queda abierto para las nuevas necesidades o deseos que podáis tener. Y nada más que esto, que quiero decir que gracias al excelentísimo señor Alfredo Leonard por esta labor que ha hecho de moderador. Gracias al presentador del conferenciante, don Manuel Rodríguez de Maribona, y gracias por supuesto al conferenciante por esa magnífica conferencia, y cómo no, al excelentísimo señor embajador de Japón en Madrid, en España. Muchas gracias a todos. Y ahora, para los socios del Centro Asturiano, para los invitados, para los amigos por supuesto de los socios del Centro Asturiano y los invitados, tenemos un vino al otro lado de la persiana. Muchas gracias y hasta la próxima.